Ahora quiero que ustedes vayan conmigo, si lo quieren, al capítulo 9 del libro de Hebreos. Y llegaré al texto un poco más tarde. Quiero hablar esta noche sobre el tema, 3 cosas. 3 cosas sin las que no puedes presentarte. 3 cosas sin las que no puedes presentarte. Mi padre no era un hombre pobre. Mi padre no era un hombre rico, le llamaríamos clase media. Hizo todo lo que usted puede hacer en una granja de tierra roja, en Carolina del Norte. Nunca miré su cuenta bancaria, nunca sabía cuánto ganó. Parecía tener siempre suficiente sobre la mesa y siempre teníamos un trabajo y teníamos 5 centavos de helado todos los sábados. Lo hicimos muy bien. Mira los Walton y verás un poco de cómo vivíamos en esos días en las montañas de Carolina del Norte. Ya sabes cómo viven ellos. Un hombre no es rico por lo que tiene, sino por lo que puede hacer sin. Usted no es rico por lo que tiene, sino por lo que puede hacer sin. Recordaré esa declaración. Y como entramos en una recesión, supongo que estamos en una depresión, como se llame lo que estamos viviendo. Se sorprendería de lo que puede hacer sin ello. Vuelve a vivir como vivíamos cuando yo era niño, pero te diré que podrías caminar en todos los pueblos de alrededor y no tendrías miedo de que te golpeen o roben, o te asalten, o de una violación. No sabíamos de ello. No recuerdo nunca oír de un asesinato en nuestra comunidad. Y de alguna manera u otra, éramos las personas más felices del mundo. Y teníamos que trabajar desde las 3 de la mañana hasta la puesta del sol. Mi madre siempre servía el desayuno a las 5:30 todas las mañanas. Y no sabíamos lo mal que estábamos. Ahora la Biblia dice que hay al menos 3 cosas que no pueden dejar de faltarnos si quieres tener alegría y paz y seguridad y tus pecados ser perdonados y saber que irás al cielo. ¿Pero qué son? El primero se encuentra en Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. En otras palabras, si Jesucristo no hubiera ido a la cruz y derramado su sangre, nunca podrías tener perdón. Serías un alma perdida. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nombra el derramamiento de sangre. Y en Levítico 17:11 Moisés dijo: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas. Ahora, si eres una persona promedio, tienes 5 litros de sangre circulando en tu cuerpo cada 23 segundos. La sangre se lleva a la basura y la vuelve a traer sin contaminación. Es la sustancia más misteriosa de toda anatomía. Nadie sabe exactamente todo sobre la sangre. Y todos estamos relacionados por la sangre. Usted puede ser un hombre negro, un hombre blanco o amarillo. No importa. Cualquiera que sea su antecedente, estamos relacionados. Su sangre y la mía son la misma. No importa, puede ser intercambiado entre la raza. La Escritura dice, y el apóstol Pablo dijo, que Dios ha hecho de una sangre todas las naciones de la tierra para habitar sobre la faz de la tierra de un mismo linaje. Cuando tengo una transfusión de sangre, y la he tenido varias veces, nunca me preguntaron de qué color es la sangre, de qué piel salió. Solo quiero que lo hagan pronto. Nuestra sangre, estamos relacionados desde Adán y Eva, que fueron nuestros primeros padres, y pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios, y entonces pasó algo interesante. Trataron de cubrir sus pecados con hojas de higuera, y no pudieron hacerlo. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Dios salió y mató a algunos animales,
y derramó sangre. Dios estaba enseñando al hombre desde el jardín del Edén hasta ahora mismo que si hay que tener perdón de pecados, primero hay que derramar sangre. Y usted va todo el camino viendo lo mismo. En el Nuevo Testamento es lo mismo. Cuando Caín y Abel eran los primeros hijos de Adán y Eva, Caín vino y trajo un sacrificio, pero no había sangre en el sacrificio. Abel trajo también un sacrificio y Dios aceptó el sacrificio de Abel porque él había derramado sangre para venir ante Dios. Y usted tiene que hacer lo mismo. Y allí ocurrió el primer asesinato de la historia. Y luego recuerdan aquella noche en Egipto. Dios dijo, voy a venir en juicio sobre Egipto. Y voy a matar al primogénito de toda casa en Egipto. Y el juicio, recuerda. Y lo que ahora celebran, quiero que tomen un poco de sangre del cordero y la pongan sobre la parte posterior de la puerta y en los dinteles. Y cuando yo vea la sangre, voy a pasar y no voy a traer juicio sobre sus casas. No importa si es una casa de pobres o de ricos. Cuando vea la sangre, yo pasaré. ¿Por qué? Vas a la comunión el domingo y tomas el vino, el zumo de uva de la iglesia. Y ese vino, ese jugo representa la sangre que fue derramada en la cruz. Juan el Bautista llamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le llamó Cordero? Porque como el Cordero iba a la cruz, su sangre debería ser derramada por nuestros pecados. Él quita los pecados del mundo. Y esa sangre esta noche puede limpiar cada pecado que has cometido. Hay poder en la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Quieres ser perdonado esta noche? ¿Quieres el perdón? Porque no vas a entrar al cielo si no eres perdonado. Si eres culpable, no podrás llegar a entrar al cielo. Todo pecado tiene que ser perdonado. No hay forma de pedir perdón excepto por la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora la sangre, por supuesto, es simbólica en la Biblia. Significa que la vida de Cristo fue dada por nosotros en la cruz. Y cuando Él murió en esa cruz y derramó esa sangre, Dios aceptó ese sacrificio en nuestro lugar. Ya no tienes que hacer sacrificios. En otras palabras, el juicio vino sobre Jesús. Y no tendrás que pasar un solo día en el infierno. Serás perdonado como si nunca hubieras pecado. ¿Por qué? Por la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La Escritura dice que fueron redimidos, no por plata y oro, sino por la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, sin tacha. Una de las canciones más populares es Un día feliz, cuando Jesús lavó mis pecados. En Apocalipsis 12 leemos, vencieron por la sangre del cordero. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Jesús pagó el rescate. Leí el otro día sobre un artículo italiano que fue secuestrado y lo están mirando y que cobraban 16 millones de dólares. Y hay una canción que decía, no pagaré por el rescate. Pero si Jesús hubiera estado en ese lugar, hubiera pagado por el rescate. Y Él pagó el rescate tuyo con la propia sangre. No hay precio más grande que nadie haya hecho. Y Jesús está diciendo, te amo, te amo. Quiero que seas perdonado, acepta mi sacrificio por ti. Los ángeles no podrían creerlo. Sangraron sus espaldas. Estaban listos para venir y barrer al mundo entero y rescatar al Hijo de Dios. Pero Él no los llamó. Él dijo, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Él murió y derramó su sangre en esa cruz por ustedes. Sin el derramamiento de sangre, ustedes no podrían ser perdonados.
La segunda cosa sin la que no puedes pasar, sin la que no puedes estar, está en Hebreos 11:6. Solo volteen un par de páginas, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradarlo. Ahora Cristo ya ha hecho la obra en la cruz, pero ahora usted tiene que hacer su parte. Sin fe no puedes agradarle. Hebreos 11 ha sido llamado el Salón de la Fama de Dios. Y después de este pasaje se enlistan algunos héroes de la fe como Noé y Abraham y Sara y Jacob y José y Moisés y hasta una prostituta, Rahab, porque ella también creía en Dios y probó su fe por sus obras. Pero usted dice, ¿qué es la fe? He cometido todo tipo de pecados y sé que debo tener la sangre. Ahora descubrí que debo tener fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo tengo esta fe? ¿Sabes qué es la fe? No estoy seguro de poder explicarlo, pero la fe es creer y recibir lo que Dios ha revelado. Lo que Dios ha revelado en la palabra, lo que Dios ha revelado en la naturaleza, lo que Dios ha revelado en la conciencia. Y se puede definir como esa confianza en el Dios de las Escrituras y en Jesucristo, a quien Él envió para salvación. Fe es confianza personal. Aparte de cualquier obra en Cristo, no puedo trabajar para ir al cielo. Debes recibir a Cristo como tu Salvador. No por obra, no porque tengas el título de cristiano. Pero no puedes hacer una sola cosa para ganar un minuto en el cielo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros mismos, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, sino que el que cree, al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mi salvación no depende de mí, no depende de lo que yo hago, depende totalmente de la obra de Jesucristo en la cruz, del hecho de que lo he recibido como mi Señor y Salvador. Pero después de ser salvo, debes trabajar cada día por ello, para guardar tu salvación, permaneciendo en Él, apartándote del pecado. La fe sin obras está muerta, dijo Santiago. Ahora la Biblia enseña que la fe es el único medio para acercarte a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Jesús dijo, y este es un imperativo, allí en Mateo o en Marcos 11, dijo, este es tu mandamiento. Tu mandamiento es para que crean en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo. Es un mandamiento, Dios te manda, te da una orden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otra manera en la que puedas acercarte a Dios, no hay otra forma, no hay otra manera en la que puedas entrar al cielo excepto por la fe. Por lo tanto, debes ser justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 verso 1. ¿Qué es la fe? La recepción del Evangelio, la confianza en Dios y en su palabra, estar confiado de esto mismo, una dependencia total de Cristo para nuestro perdón y para el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. ¿Alguna vez escucharon la historia de John Patton, el gran misionero en las Nuevas Indias? Estaba traduciendo y tratando de aprender su idioma y no podía traducir la palabra fe. Y trabajó en ella durante meses y meses y no podía encontrar una palabra para fe. Y un día vino un hombre acostado en una silla de ruedas, reclinada, que soportaba el peso de todo el cuerpo. Y John Patton dijo, ¿qué estás haciendo? Y el hombre dijo, reclinándome. Patton saltó y dijo, tengo mi palabra de fe. Es reclinarse en Jesús. Así es como lo tradujo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea se recline en Él.
Para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Reclínate, entrégate, recuéstate en Jesús. Él soportará tu peso para que no seas condenado. Pon todo tu peso en el unigénito Hijo de Dios. ¿Te has reclinado? ¿Has puesto tu peso, tu pecado en Cristo, solo en Cristo? ¿O cuentas con un poco de tu propia santidad, de tus propias obras? No puedo bajar aquí y reclinarme en el banco de la iglesia y decir que soy salvo. No puedo reclinarme en mi pastor y decir que soy salvo. ¡No! ¡Reclínate en Cristo! Tu fe debe estar puesta en Cristo, en la persona del Señor Jesucristo. Y eso es fe. Fe significa que yo recibo y respeto lo que Dios ha hecho por mí. Pido esta noche que pongan todo su peso en Jesús, en Jesucristo. Jesús, nada más. Solo Jesús. Y luego la tercera cosa sin la que no puedes presentarte. Primero, sin derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. Segundo, sin fe no podrás agradarle. Tercero, porque sin mí nada puedes hacer. Juan 15:5. Nada. Nada. Ahora, por supuesto, Jesús está hablando de la vid y las ramas. Y está hablando de dar fruto. Y en otras palabras, sin mí no podrás llevar ningún fruto. Después de haber venido a Jesucristo, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo viene a vivir en tu corazón. Ahora el Espíritu Santo es el representante del Señor Jesús en la tierra. Jesucristo está a la diestra del Dios Padre. Él se fue y envió al Espíritu de Dios para estar aquí en la tierra. En el momento que recibes a Cristo, en el momento que pones todo tu peso en Cristo, el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de ti y Él vive a través de ti y en ti. Y tu vida cristiana la puedes vivir a través de Él. Ahora el capítulo 15 es un capítulo importante en la Biblia. Y vamos a darles ese capítulo 15 a los que vengan esta noche de inmediato. Porque es una imagen importante de la relación que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Usted ve esta vid. Las vides fueron cultivadas por toda Palestina en esos días. Y necesitaban mucha atención y crecían rápido y fueron podadas drásticamente cada día. Y en diciembre y enero, ellas daban dos clases de rama, aquellas vides. Unas llevaban fruto y las otras no llevaban fruto en lo absoluto. Así que las ramas que no llevaron fruto se cortaban drásticamente para que no le quitaran nada de fuerza de la raíz y de la vid misma. Ahora, la madera de la vid tiene características curiosas que no sirve para nada. Era demasiado suave para cualquier propósito. Estas ramas falsas, estas ramas no tenían ningún valor, no servían para nada, solo para hacer una hoguera. Y Jesús dice que sus seguidores son así. Algunas son hermosas ramas que dan fruto de sí mismo, otras son inútiles porque no dan fruto. Y los cristianos deben ser cristianos que den fruto en cada profesión. Deben practicar la palabra. Sus obras deben ser en Jesús. Creo lo que la Biblia dice, porque dice que es santa. Un hombre me dijo, él dijo que soy un fundamentalista con gran fuerza y se veía tan malo como nunca he visto a nadie. Lo decía en serio, lo era. Pero eso no significa necesariamente que estés bien con Dios. Tienes que demostrarlo dando frutos. Tienes que probarlo dando frutos. ¿Qué son los frutos? El fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Todos esos son frutos del Espíritu. Son la característica de un verdadero creyente en Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Parecen ser cristianos y actúan como cristianos de muchas maneras, pero en el interior no hay presencia de Dios.
no hay vida, no hay fruto. Ahora, 3 formas en las que podemos alejarnos de Cristo. Usted puede negarse a escuchar a Cristo. Segundo, usted puede escuchar pero no darle su vida, no aceptar su apoyo. Tercero, usted puede aceptarlo no como el maestro, no hacerlo el Señor de su vida. Porque cuando vienes a Jesucristo no solo lo aceptas como Salvador, sino que lo aceptas como Señor, como el Maestro, al Señor Jesucristo. Él debe ser el Señor de tus ojos, el Señor de tus oídos, de tu lengua, de tus manos, de tus pies, el Señor de tu cartera, de tu cuenta bancaria, de tu familia. Él es el primero en todas las áreas de tu vida. Él está al mando de todo en tu vida, o estás entre las ramas que no dan fruto y deben ser cortadas y echadas al fuego. Recuerda siempre que la rama que no da fruto debe ser destruida y debe ser echada al fuego para que no haga inútil a la vid. Aún entre ustedes que están leyendo la Biblia, este pasaje puede que les parezca muy extraño. No tengo tiempo esta noche de hablarte, pero te diré que la paga del pecado es la muerte. Creo que hay verdaderos cristianos aquí, pero también creo que muchas veces muchos cristianos se pierden por falta de conocimiento. ¿Estás permaneciendo en Cristo? Jesús se retiró a lugares solitarios al encuentro con Dios. Debemos hacer lo mismo. Debemos mantener contacto con Él todos los días. Debemos ser constantes, nunca apartarnos de su presencia. Debemos permanecer en Él para agradarle espiritualmente a Dios. Sin mí nada pueden hacer para producir frutos sobrenaturales. Pero ¿cómo puedo amar a ese que realmente no quiero amar? ¿Cómo puedo ser amable cuando normalmente quiero golpearlo en la cara? Cuando Él viene a vivir en mi vida, puedo perdonar a los que me han hecho mal y las cosas que dicen. Ese es el verdadero fruto. Porque ves, en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que no puedo vivir una vida cristiana por mis propias fuerzas. Cuando Cristo viene a vivir en mí, entonces tengo la capacidad de amar, de perdonar y permanecer en su palabra. Él me da la fuerza para vivir cada vida, cada día, y por sus frutos los conoceréis. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin fe no puedo agradarlo, y sin mí nada podéis hacer. Les voy a pedir esta noche que reciban a Cristo para que perdone sus pecados. Voy a pedirte que te rindas a Él como Señor. Voy a pedirte que vengas y lo hagas el amo de tu vida. Sin Él nada puedes hacer. Quizás has intentado mucho. Tu vida emocional es un fracaso. Tu familia es un fracaso. Tus finanzas son un fracaso ahora mismo. Y puede que tengas mucho dinero, puedes que tengas muchas relaciones hoy, pero no se trata de eso. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Cuántas veces oímos a gente que aparentemente han ganado el mundo, pero descuidaron a Dios en sus vidas, lo negaron, lo abandonaron, y muchas veces ellos mismos terminan con sus vidas? Porque sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer, nada. Vengan esta noche, reciban el regalo de la salvación. Reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador. Te estaremos esperando. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin fe no puedes agradarle. Y sin mí nada podéis hacer. Esta noche quiero hacerte una pregunta. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz te está guiando? ¿A qué voz estás atendiendo?
Porque hoy quiero enseñarte de 3 tipos de voces que existen en el universo, las cuales pueden guiar al hombre a un destino eterno. Si escuchas la voz correcta, la voz de Dios, tendrás vida permanente en Él. Pero si estás siguiendo la voz de Satanás o la voz de tu propio corazón, lo más probable es que vas a terminar en el infierno, en el lago de fuego que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Así que quiero que vayan conmigo al libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 66 y el verso 6. Dice así la palabra de Dios: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Hoy hablaremos de esas 3 voces. Primero, la voz de alboroto de la ciudad. Es la voz de Satanás. Es el que alborota a las naciones. Es el que confunde, divide y maquina. Es el diablo que desde el principio ha engañado al hombre. Satanás tiene la tarea de matar, de robar y destruir. Y lo ha hecho desde el principio. Él es un homicida desde el principio. Él nunca se ha mantenido en la verdad. Satanás intentará dañarte siempre. Y lamentablemente, la mayoría de personas en este mundo siguen su voz. La mayoría de personas, lamentablemente, son guiados por la voz de Satanás. Y es por eso que en el mundo hay tanta maldad, tantas violaciones, tanta violencia, tantas orgías y adicciones, tanta maldad, porque han seguido la voz de Satanás. Y quiero que vayas a Génesis capítulo 3, verso 1. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Satanás empezó su trabajo con la primer pareja que Dios puso en esta tierra, Adán y Eva, y vino a confundirlos. Vino a hacerlos dudar de la palabra de Dios. Lo primero que Satanás le dijo a Eva fue: ¿con que Dios les ha dicho? Él quería que dudaran de la palabra de Dios. Y Satanás siempre hace lo mismo hizo con Jesús. A Jesús le dijo: está escrito, tírate, porque Él mandará ángeles a que te rescaten. Siempre Satanás querrá que tú dudes de la palabra de Dios. Satanás intentará sembrar en ti semillas de duda, de que no existe un creador. Por eso el ateísmo ha crecido en los últimos tiempos. Esa es la obra de Satanás, enfriando el corazón del hombre. Satanás le dijo a la mujer. Entonces la serpiente dijo: no moriréis. Dios les había dicho: si ustedes comen de ese árbol morirán. La palabra de Dios, que es viva, justa y eficaz, sabe lo que el hombre necesita para ser feliz. Pero Satanás quería hacerlos dudar de esa palabra y les dijo: no morirás, sino que serán como Dios. Le vendió una idea falsa a la mujer. Le vendió una idea falsa de placer, de emoción. Y eso hizo que la mujer desobedeciera a Dios, porque estaba escuchando la voz de Satanás. En 2 de Corintios 11:14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es un engañador. Él es el padre de la mentira. Y lamentablemente ha engañado al mundo, haciéndole creer que si consiguen fama, que si consiguen placer, que si consiguen dinero, van a ser felices. Y eso es todo lo que necesitan. Y el mundo se ha equivocado siguiendo la voz de Satanás. Y es por eso que muchos artistas terminan con sus propias vidas, porque se dan cuenta que al seguir la voz de Satanás, lo único que les produjo fue dolor, fue angustia, fue incertidumbre. Satanás quiere guiarte al infierno, porque ese será el lugar que fue preparado para él y sus ángeles. Pero él quiere que tú lo acompañes.
El infierno es un lugar terrible, lleno de dolor y de angustia. Mucha gente cree que el infierno está en esta propia tierra, que el sufrimiento que vives aquí, eso hace parte del infierno. No es verdad. No hay ningún sufrimiento, no hay ningún dolor emocional o físico que se pueda comparar con un solo grado de dolor que se producirá en el infierno y será eterno. Y ese es el lugar donde terminarán miles de seres humanos, lamentablemente, por seguir la voz de Satanás. Adán y Eva escucharon a Satanás, desobedecieron a Dios y perdieron su comunión con el Creador, y esto trajo muerte a sus vidas, muerte física y espiritual. Muerte física porque murieron, y el hombre había sido creado para nunca morir y estar con Dios. Pero sus cuerpos envejecieron y luego murieron, enfermaron y murieron. Pero muerte espiritual, pues la Biblia dice en Isaías 59:2 que a causa del pecado del hombre se suscitó una separación entre Dios y el ser humano, y ya no tenían acceso a la presencia de Dios. Eso creó un vacío emocional, un vacío existencial. Eso trajo muerte, pues la palabra muerte significa separación. Trajo muerte física, trajo muerte espiritual y trajo muerte emocional. Pues a causa de ese pecado también vino los celos, la envidia, el orgullo y la amargura al corazón del hombre. Fue por eso que Caín mató a su hermano Abel, porque se ensañó su corazón, sintió celos, envidia, porque Caín también escuchó la voz de Satanás. Y esto trajo muerte y dolor para su propia vida, para su descendencia y para su familia. ¿Qué voz estás escuchando? Si hoy en tu vida solo hay dolor, si hoy en tu vida solo hay tristeza y amargura, si hoy en tu vida hay destrucción, si estás al borde del colapso, yo puedo decirte con toda seguridad que tú has seguido la voz de Satanás. Y aunque eso parece terrible, y aunque esto parece difícil y doloroso en esta tierra, no se compara con el destino eterno que te espera si decides seguir esa voz hasta el final. Debes arrepentirte hoy y no seguir mal la voz del diablo. Créeme. Pero Dios tiene buenas noticias para ti. Hoy es un día aceptable. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Espero que al finalizar este mensaje decidas seguir la voz de Dios. Puedes reconocer que has seguido la voz del diablo si miras todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Las circunstancias pueden mostrarte y puedes discernir que has seguido la voz del diablo. La Biblia dice que si odias a tu hermano, eres como un asesino. La Biblia dice que si miras a una mujer para codiciarla, eres entonces como un adúltero. La Biblia dice que si dices fatuo o necio a tu hermano, estás expuesto al infierno de fuego. Entonces has seguido la voz de Satanás. Pero hoy es un día bueno para ti. Pero la segunda voz es la voz del templo. Dice en Isaías capítulo 66 y el verso 6, voz del templo. ¿A qué se refiere? Se refiere a la propia voz del hombre. Verás, así como Satanás puede hablar a tu vida, Jesús fue tentado por Satanás. Pero la segunda voz que tú puedes escuchar aparte de la del diablo es tu propia voz. Y quiero que vayan a Jeremías 17:9 y dice allí: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón del hombre es engañoso, es perverso, porque desde el día en que el hombre se apartó de Dios, todos sus deseos, todas las pasiones que había en el hombre fueron desordenadas. Y esos deseos que Dios había puesto en el hombre para que por medio de ellos viviera. Está el instinto de dormir, está el instinto de comer. Así Dios puso instintos en tu cuerpo que te salvan la vida.
Pero cuando el hombre pecó, esos instintos se desordenaron. Entonces el hombre ya no come para alimentarse. Come hasta que ya no puede más, hasta que tiene que vomitar. Porque no tiene una propia percepción saludable de lo que debe hacer, y por eso hay tanta enfermedad en el hombre. El instinto sexual fue desordenado, se convirtió en lujuria y libertinaje. Y el hombre ya no encuentra satisfacción con su propia esposa, ni la esposa con su propio esposo, pues esos instintos fueron desordenados. Es por eso que tú no puedes dejarte llevar por lo que dice tu corazón. Muchas personas dicen: yo voy a hacer lo que quiere hacer mi corazón, yo voy a dejarme guiar por mi corazón, yo quiero hacerlo de corazón. No lo hagas. Tu corazón es engañoso y perverso. Muchas personas no hacen muchas cosas para Dios, como servir, porque dicen que no lo sienten de corazón. Pues eso es una mentira y un engaño de sus propias conciencias. Su corazón y mi corazón es engañoso y perverso. Los seres humanos solo piensan de continuo en hacer lo malo. Lo único que puede refrenar la lujuria de nuestro corazón es el temor al Señor. Es lo único que puede obrar para apartarnos del mal. Pero si tu corazón no está entregado al Señor, entonces en él hay maldad, y lo que quieres hacer es lo malo ante el Señor. No puedes seguir la voz de tu propia conciencia. En Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ese espíritu de esclavitud es el espíritu que hay en el hombre cuando está apartado de Dios. Nuestra propia voz nos quiere esclavizar. La voz del templo solo quiere pensar en sí mismo. Es decir, el hombre que escucha su propia voz solo se preocupa por sí mismo. Se preocupa por sus propios deseos y anhelos, olvidándose completamente de Dios. Fue la voz que guió a Nimrod para construir una torre. Él dijo: hagámonos de un hombre por si fuéramos esparcidos. Él no quería seguir la voz de Dios que decía que debían esparcirse por el planeta entero. Pero él quería seguir su propia voz. Él quería seguir esa voz que le decía: tú debes tener fama, éxito, dinero, placer. Esa es la voz del corazón del hombre, la que lo lleva por caminos torcidos. Recuerda, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y esos caminos a los cuales tu propia voz te está guiando solo te llevarán a la perdición, a la destrucción. Pues la Biblia dice que el hombre apartado de Dios nada puede hacer. Nada puede hacer el hombre apartado de Dios. Lo único que le espera a un hombre cuando se aparta de Dios es la muerte eterna. Y finalmente quiero hablarles de la voz del Señor. Cuando seguimos la voz del Señor, Él nos lleva a la victoria física, a la victoria emocional y a la victoria espiritual. Verás, cuando Dios vino a la tierra a traernos salvación, Él no solamente pensó en nuestro ser espiritual, Él no solamente quería salvar nuestro espíritu eterno, pero Él también vino a sanar a los que estaban enfermos físicamente. Dice Isaías 53, 4 y 5 que Él llevó nuestras enfermedades y dolencias. Y ahora Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. La voz de Dios te llevará de poder en poder y de victoria en victoria. La voz de Dios te sacudirá. La mayoría de las veces que escuchas la voz de Dios no te gustará. No te gustará saber que debes amar a tus enemigos. No te gustará saber que debes perdonar al que te ultraja. No te gustará saber que debes abandonar el pecado. Pero es la voz que te da la victoria.
Cuando te esfuerzas y eres valiente por guardar y cumplir la palabra de Dios, de seguir la voz de Dios, lo único que espera tu propia vida es la victoria. Dios quiere darte victoria. Si estás cansado de una vida llena de tristeza, de ruina, de dolor y amargura, yo te invito a que sigas hoy la voz de Dios. En el Nuevo Testamento, en Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él habla de cómo una persona, cuando sigue su voz, es más que vencedora. Es más que vencedora, porque esa voz de Dios te apartará del mal, librarás tu alma. Solamente cuando encuentras la voz de Dios y sigues esa voz, puedes andar en un valle de sombra y de muerte y no temer mal alguno. Puedes andar en medio de las circunstancias más difíciles y nada te va a pasar. El Salmo 23 nos da un cuadro y un ejemplo de lo que significa seguir la voz de Dios. Allí el salmista empieza diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando sigues la voz de Dios, Él se encargará de suplir tus necesidades. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En estos primeros 3 versos, Dios muestra cómo Él suple la necesidad física, emocional y espiritual del hombre. Cuando sigues esa voz, cuando sigues la voz de Dios, Él se encargará de ti, de tu vida y de tu familia para siempre. Los pastores de esa época guiaban a sus ovejas por medio de la voz. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué voz estás escuchando? Si hoy hay carencias en tu vida, seguramente no estarás escuchando la voz de Dios. Porque Dios ha prometido bendecir espiritual, emocional y físicamente a aquellos que le siguen. En la tercera carta del apóstol Juan, en el verso 2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Allí en el verso 4 del Salmo 23, el salmista escribió: aunque ande en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Cuando escuchas la voz de Dios, podrás enfrentar problemas y circunstancias muy difíciles. Y no hay cristiano que no enfrente problemas y circunstancias muy difíciles. No pienses que cuando te vuelvas cristiano ya no los tendrás. Por el contrario, los problemas se incrementarán. Porque ahora los propios enemigos de tu vida serán los de tu propia casa. ¿Acaso ese hermano que no entiende por qué ahora no quieres ir a beber alcohol con él? Él será tu enemigo. Aquel padre que quiera oponerse a que tú vengas y te congregues en la iglesia, él será tu enemigo. Pero si decides seguir la voz de Dios, no importa qué crisis, qué angustia, qué dolor, qué circunstancia enfrentes, aunque estés en un camino de sombra y de muerte, en un valle de sombra y de muerte, o en un horno de fuego, o estés en medio de los ríos, esa voz te protegerá, esa voz producirá vida abundante alrededor de ti. Si sigues la voz de Dios, podrás enfrentar los problemas más difíciles con la mejor actitud. Y aunque tú muchas veces vas a padecer necesidades, dolor y angustia, esa voz te fortalecerá. Fue como esa voz que guió a Pedro por encima de esas aguas. Fue como esa voz que guió a Juan hacia el cielo eterno para ver lo que Dios tenía preparado para la tierra. Fue esa voz la que le dijo a Pedro: lo que yo llamé limpio, no lo llames tú común o inmundo. Fue esa voz la que le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero finalmente dice el Salmo 23: y en su casa moraré para siempre.
La pregunta que quiero hacerte al finalizar esta prédica es: ¿quieres vivir en la casa de Dios para siempre? ¿Quieres tener vida permanente en ti para siempre? ¿Quieres estar seguro de su salvación? Entonces debes seguir la voz de Jesús. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Has discernido hoy que estás siguiendo la voz de Satanás? Envuelto en lujurias, en amargura, en dolor, en homicidios. Quizás estás siguiendo tu propia voz. Solo te preocupas por ti mismo, por alcanzar tus sueños, tus propios deseos y anhelos, y no te importa pasar por encima de nadie. O puedes seguir la voz del Señor. La voz del Señor que te dice que debes negarte a ti mismo, tomar su cruz y seguirle. Él escribió en Mateo 11:28, Él dijo: si alguno está cansado, venga a mí y descanse. Tome su cruz y sígame. Lleve mi yugo, que es fácil y ligero. Sabes, llevar el yugo de Jesús será fácil, pero no porque lo hagas con tus propias fuerzas, es porque podrás descansar en Él. Si hoy decides seguirlo, tendrás vida permanente en Él. Finalmente Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hoy puedes decidir por Jesús. Hoy te voy a invitar a que decidas por Jesús. Si nunca lo has hecho, yo te invito a que repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Permíteme obedecer tu voz. Señor, reconozco que mucho tiempo seguí la voz de Satanás, queriendo hacer daño a los demás, queriendo dañar mi propia vida, pero hoy me arrepiento de eso. Muchas veces seguí la voz de mis propios deseos e impulsos que me llevaron a equivocarme, pero hoy quiero seguir tu voz. Hoy quiero postrarme ante ti, reconocer mi pecado y pedirte que me perdones. Si hiciste esta sencilla oración de todo tu corazón, has nacido de nuevo y hoy eres parte de la familia de Dios. Sigue adelante, sigue escuchando la voz del Señor. Cada vez que leas la Biblia, estarás escuchando la voz de Dios. Obedécela y sé fiel hasta la muerte, para que todo lo que Dios prometió en esa Biblia se haga realidad en tu vida. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta noche quiero que vayas conmigo al capítulo 6 de Marcos. El capítulo 6 de Marcos, y comenzaremos en el verso 14. Estas palabras: y el rey Herodes oyó hablar de él, porque su nombre se había difundido. Ahora esto es, él estaba oyendo hablar de Jesús, todas las cosas que Jesús hacía. Él hacía ver a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos y aún resucitar a los muertos. Y oyó hablar el rey Herodes de él. Y él dijo: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Pero aquellos que rodearon a Herodes le dijeron: no se llama Juan, se llama Jesús. Pero Herodes estaba convencido y dijo: no es Jesús, es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, a quien yo maté cuando Salomé bailaba delante de mí. Yo quedé tan fascinado con su baile que le prometí cualquier cosa que pidiera, incluso la mitad de mi reino. Y luego me arrepentí. Me gustaba escuchar a Juan el Bautista, aunque no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que decía, especialmente cuando me acusaba de adúltero. Pero no quería tener que matarlo. Pero había hecho una promesa delante de todos mis señores y damas y todos los jefes del estado, de que le daría a esta chica todo lo que quisiera. Y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista. Así que tuve que enviar un verdugo para que fuera y trajera su cabeza. Y sé que ha resucitado entre los muertos. Esta es la única explicación
para que este hombre recorra todo el país y haga lo que está haciendo y sea tan famoso. Lo llaman Jesús, pero en realidad dijo Herodes, yo sé que es Juan el Bautista. ¿Por qué Herodes dijo eso? ¿Sabes? Lo dijo porque su conciencia lo estaba matando. Lo único que podía pensar noche y día era en esa cabeza ensangrentada de Juan el Bautista que había traído en una bandeja, porque una muchacha había realizado para él un baile sensual, excitando todas sus pasiones. Ya sabes, hay un fondo de conciencia en casi todas las oficinas postales importantes de Estados Unidos. Si has engañado al gobierno y te molesta la conciencia, puedes enviarlo a ese fondo de conciencia. En todo el mundo los niños pequeños saben que ciertas cosas están mal, donde quiera que se encuentren. ¿Quién les dijo? Ahora, cuando el viento viene de esta dirección, tomamos los aviones porque el aeropuerto está justo aquí y vuelan muy bajo sobre el estadio. Y hay efectos de sonidos maravillosos para la predicación. Pero la conciencia es el juez moral del alma. Y la conciencia no dicta una ley, sino que advierte de la existencia de una ley. Piensa en eso por un momento. La conciencia te advierte que existe una ley moral. Esa ley moral la expresa Dios verbalmente en los 10 mandamientos. También lo expresa verbalmente el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Estas son leyes. La conciencia se pone dentro de ti para advertirte cuando estás rompiendo una. La conciencia está en el corazón de cada uno de nosotros. Hay una pequeña luz roja que se enciende. Pero hay algo en tu propio corazón y en tu propia alma que te pone rojo y te dice, no hagas eso, estás equivocado. La mayoría de nosotros vamos en contra de nuestra conciencia una y otra vez. Y en un momento les mostraré cómo pagamos por ello, porque la Biblia habla de varios tipos de conciencia. Primero está la mala conciencia, Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. En otro lugar la Biblia dice de la conciencia contaminada, Tito 1:15. Para los contaminados e incrédulos nada es puro, sino que hasta su mente y su conciencia están contaminadas. Puedes tener una mala conciencia y una conciencia contaminada. Y esto es lo que me conmueve acerca de estas escrituras. Lo mismo que nos dice cuando estamos conscientemente equivocados, se vuelve corrupto. Como una campanita que se supone debe sonar y darnos una nota clara, se resquebraja de modo que su nota sea falsa. Y eso es cierto, que cuando rechazas la voz de la conciencia una y otra vez, después de un tiempo, la voz de la conciencia misma se contamina y se vuelve malvada y te da señales equivocadas para que tú también puedas estrellarte al acercarte a la pista de una decisión. Porque ya ves, tu conciencia empieza a llamar bien al mal, llamará al bien mal. Pondrá oscuridad por luz y luz por oscuridad, y dirá que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Se convierte en el mal mismo. Cuando vas en contra de tu conciencia una y otra vez, llega un punto, una línea divisoria, en el que tu conciencia ya no es confiable en lo absoluto. De hecho, te llevará en la dirección equivocada. Y cuando llegas a ese punto, llegas a una situación muy peligrosa en tu vida, porque entonces no habrían dejado de ofenderse, porque los adoradores, una vez purificados, ya no tienen conciencia de pecado. En otras palabras, existe la posibilidad de que puedas destruir tu conciencia. La Biblia habla, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo,
Habla de personas que tienen una conciencia cauterizada como un hierro candente, como un hierro de marcar. Tienen la conciencia cauterizada. Tu conciencia ha sido alejada como amiga y consejera y regresa en forma de remordimiento y regresa en muchas formas diferentes. La conciencia puede ser utilizada incluso por los espíritus malignos. Verás, Dios lo puso en tu corazón para ayudarte y guiarte por la vida. Y tu conciencia te ha dicho que no digas esa mentira, que no vayas a ese lugar al que fuiste la otra noche. Y lo hiciste de todos modos. Te dije que no desobedezcas a tus padres, pero lo hiciste. Entonces haces tu conciencia más y más dura. Verás, el Espíritu Santo usa la conciencia para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo usa la conciencia para atraerte al Señor Jesucristo y tú dices no, 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 no. Y después de un tiempo, tu corazón se vuelve cada vez más duro y más y más y más duro y más y más. Dios todavía te ama. Dios quiere perdonarte. Todavía no es demasiado tarde para nadie aquí. Pero conozco personas, teólogos muy brillantes, que piensan que hay una línea más allá de la cual puedes ir y en la que ya no puedes ser salvo. Te vuelves reprobo, con una mente reprobada, tan endurecido que no puedes venir a Cristo. Sé que la Biblia dice que hay pecado de muerte y también sé que Jesús habló de un pecado que no podía ser perdonado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese rechazo total de Cristo que no puede ser perdonado. Creo que eso es lo que es. Estamos hablando de algo aquí esta noche que es muy, muy sensible, delicado y peligroso. Y conozco a muchas personas que tienen algo de iglesia, van a la iglesia, han sido bautizados, pero nunca han conocido realmente a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y están en peligro de endurecer sus corazones y endurecer su conciencia, hasta que ya no puedan escuchar la voz del Espíritu Santo. Y si puedes venir a una reunión como esta y escuchar el Evangelio de Jesucristo cantando y predicando, y no te toca el corazón en lo absoluto, cuidado, porque ya ves, puedes endurecerte en el Evangelio. Tenemos mucho Evangelio ahora en Estados Unidos, en la televisión, la radio y las iglesias. Gracias a Dios por cada uno de ellos. No me importa lo que hagan solo para llevar a la gente a Cristo. Pero el peligro es que escuchamos tanto evangelio que entra por un oído y sale por el otro y no se aloja en nuestro corazón. Y no profundizamos como habla André Crucian hace un momento y cantando sobre debe ser profundo hasta que lleguemos a ser discípulos del Señor Jesucristo. Estoy encantado de escuchar cuántas iglesias en esta ciudad tienen estudios bíblicos y clases bíblicas y cuántos predicadores en la ciudad predican mensajes expositivos, llevando a la gente a través de la Biblia y enseñándole mientras predican. Porque esto ayuda a la gente a creer. Pero tenemos tanta gente que piensa que porque han sido fieles a la iglesia, o porque han dado a la iglesia, o porque han hecho algunas buenas obras, van a ir al cielo. Y la Biblia claramente dice que no se puede ir al cielo por obras, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y no por obras propias, no por obras, para que nadie se gloríe. Si pudiera llegar al cielo, Cristo nunca habría muerto en la cruz. Si pudiera llegar al cielo trabajando desde la mañana hasta la noche, todo el día, y aún si no fuera suficiente, porque estoy destituido de la gloria de Dios. Y por eso Cristo fue a la cruz y pagó la pena y el precio de mis pecados y me dio vida eterna. Y aquí hay algo interesante que sucedió cuando acepté a Cristo. Y esto te sucederá a ti.
Puedes volver a sensibilizar tu conciencia y tu conciencia puede volver a ser la conciencia de un niño pequeño simplemente. Y no me pongo como ejemplo en absoluto de ninguna bondad, pero te puedo decir esto, y creo que un cristiano camina por ese camino. El Espíritu Santo habla a través de la conciencia y guía, dirige e instruye. Oh, tener una conciencia libre de toda ofensa, dijo el apóstol Pablo, para tener la conciencia limpia. Esa pequeña luz que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ahora la Biblia habla de una conciencia que convence. Y ellos, condenados por su propia conciencia, salieron uno a uno. Y por supuesto está hablando de la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Jesús había estado enseñando. Y estos fariseos le habían traído a Jesús a esta mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y le dijeron: Señor, dices que eres un maestro, dices que eres un rabino, muy bien, ¿qué haremos? ¿Apedrearemos a esta mujer? La ley dice que debemos apedrearla y matarla. ¿Tú pues qué dices? Y Jesús escribió en el suelo. No sabemos qué escribió, pero creo que escribió los 10 mandamientos. Y leyeron los 10 mandamientos y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primer piedra. Puede que no hayan sido culpables de quebrantar el 7º mandamiento, pero tal vez fueron culpables de quebrantar el 10º mandamiento, o el primer mandamiento, o el tercer mandamiento, porque ninguno de esos líderes religiosos podía tomar esa piedra y arrojarla, porque ellos eran culpables. Y la Biblia enseña que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, la Biblia enseña también que la conciencia no puede curar la herida que inflige, no puede lavar la mancha del alma, no puede deshacer el pecado, no puede cubrir tus pecados. Ese no es su negocio. Su negocio es condenar. Es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección lo que nos salva de nuestros pecados. Solo Cristo puede decir a nuestras almas y a nuestra propia conciencia: estad quietos. Como le dijo al mar enojado hace mucho tiempo: te pido esta noche que vengas al pie de la cruz y encuentres el perdón de todos tus pecados. Te pido que vengas a la cruz esta noche y recibas la vida eterna. Te pido que vengas a la cruz esta noche mientras aún puedas escuchar la voz del Espíritu de Dios. Porque verá, hay algunos pasajes extraños en la Biblia que hablan de que Efraín está unido a sus ídolos. Déjenlo en paz. En otras palabras, Efraín está absorto con sus juguetes que Dios dijo: déjenlo en paz, no lo molesten, que se lo pase bien, que esté perdido. La Biblia dice: el que endurece su corazón siendo reprendido muchas veces, de repente será cortado sin remedio. No pretendo conocer todo el significado de esas escrituras. No me atrevo a ir más allá de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero les diré que esa advertencia se encuentra en toda la Biblia. Recuerdo una historia que contaron hace años, creo que el doctor Roger Lee la solía contar, sobre un hombre en Nigeria. Y tienen un lugar allí, y he visto ese lugar, se llama Más Allá del Punto de Redención. Y este hombre había podido nadar el Canal de la Mancha varias veces. Así que vino a Estados Unidos y dijo: voy a nadar el río Niágara, en ese punto en el que dicen que no se puede nadar. Entonces se reunió una gran multitud y él se zambulló y comenzó a nadar con brazadas poderosas. Un hombre muy fuerte y nadador muy rápido. Y llegó a ese lugar que llamaban el punto de no redención. Saludó a la multitud y se zambulló nadando. Recogieron su cuerpo río abajo. Murió. Hay un punto más allá del cual no puedes ir. Hay un punto en tu rechazo de Cristo o en tu negligencia hacia Cristo. Un punto más allá del cual no puedes ir sin poner tu vida en peligro, tu alma en eterno peligro. Voy a pedirte esta noche que te rindas a Cristo. Dices: ¿qué tengo que hacer? Es muy simple. Ven a Dios.
Dios lo hizo muy simple, que las personas sin educación, los ciegos, los sordos, los mudos, los educados, las personas de todas razas, en todo el mundo pueden hacer lo que Dios pide. Él solo te pide que creas. Y esa palabra creer, sin embargo, tiene mucho que decir. Significa estar firme, poner tu confianza en Dios totalmente. Significa que estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados. Lo que también significa un cambio de estilo de vida, un cambio en tu forma de vivir. De ahora en adelante Dios es primero, no vuestras concupiscencias, ni vuestros ídolos, ni vuestro trabajo, pero Dios y Cristo se convierten en el Señor de tu vida y lo recibes como el Señor Jesucristo. Voy a pedirles que hagan algo esta noche, que hemos visto hacer a cientos de personas en este estadio esta semana. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento ahora mismo, que vengas y te pares frente a la plataforma y digas esta noche: no estoy seguro de que Cristo vive en mi corazón. No sé si he endurecido mi conciencia o no, pero quiero asegurarme esta noche y dejarlo entrar. Quiero arreglar mi vida con el Salvador y Señor. Quiero asegurarme de ello. Levántense y vengan ahora mismo, cientos de ustedes de todo el estadio. De todo el estadio. ¿Por qué te pido que vengas? Jesús dijo que si no estás dispuesto a reconocerme públicamente delante de los hombres, yo no te reconoceré delante de mi Padre. Él fue colgado en la cruz públicamente por ti. La gente se reía de él. Puede que se rían de ti. Se burlaban de él cuando estaba colgado allí. Pero él lo hizo por ti, porque te amaba. Ahora levántese y vengan. Y párense aquí en silencio y con reverencia y digan esta noche: quiero a Cristo en mi corazón. Quiero saber que Él está allí. Él me ha hablado esta noche. Él me ha convencido esta noche. He estado perturbado esta noche. Usted viene y se para. Y después de que haya venido y se haya parado aquí, le diré una palabra y oraré con usted. Y les daremos algo de literatura y podrán regresar y unirse a sus amigos. Si estás con amigos o familiares, te esperarán. Si has venido en autobús, te esperarán. Levántate rápido ahora mismo, de todo el estadio, del coro, de todas partes. Me gustaría decirles unas palabras a los que están viendo este video. Como ya saben, estamos aquí en Liberbrook, en Memphis, Tennessee. Unas 40,000 personas aquí esta noche y cientos de personas vienen de todas partes del estadio para comprometerse con Jesucristo. No tienes que estar aquí en este estadio para encontrar a Cristo. Puedes encontrarlo donde estés. Puede que estés sentado en un bar, en una habitación de hotel, en tu propia casa, pero puedes decidir hoy a Cristo. Pero puedes decir sí a Cristo. Él perdonará todo el pasado. No me importa lo que sucedió. No me importa lo sucio y sórdido que sea. Él te perdona porque te ama. Él te ama tanto que murió por ti. Así que puedes recibirlo en esta hora. Solamente dile: Señor, entra en mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Voy a vivir para ti. Ayúdame a vivir para ti y a dejar de pecar. Te seguiré y te serviré. En el nombre de Jesús. Si hiciste esta sencilla oración de todo tu corazón, has nacido de nuevo y tu vida empezará a cambiar.